Ok, vamos a vamos a empezar con la siguiente materia. Su siguiente materia tiene por título Catástrofes en Enfermería. Y tú me dijiste que estás en Sonora, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, me di a la tarea de buscar los protocolos de protección civil que están en donde tú estás. Em, vamos a vamos a definir lo que es una catástrofe primero y voy a compartirte, permíteme tantito. Vamos a definir lo que es una catástrofe, ya que es lo que nos menciona como primer tema, aunque debo decir que en los documentos de protección civil no viene como tal catástrofe, viene más dividida en emergencia, desastre, urgencia, pero a petición del temario vamos a definir lo que es una catástrofe. ¿Ok? La catástrofe es un evento extremo. Perdón, aquí. ¿Qué es lo que tenemos por objetivo con esta asignatura? Aquí tengo el temario. Ustedes al finalizar el curso con esta asignatura deben de reconocer las etapas o las características de las catástrofes, de una emergencia, de una urgencia, cómo tomar la situación, cómo actuar, identificar las acciones a seguir de acuerdo o legalmente, de acuerdo a donde se encuentren, las intervenciones primordiales que nos corresponden como enfermeros dentro de un equipo multidisciplinario, y dentro de sus temas vienen los conceptos generales, la asistencia sanitaria, la definición de urgencia, de emergencia, el manejo de víctimas, el transporte sanitario, la gestión de catástrofes, que entraría aquí protección civil, y el CENAPRED. También tenemos la asistencia sanitaria, las reacciones psíquicas, psicológicas, más bien, en situaciones de catástrofes y en los hospitales. Ahora sí, vamos a continuar definiendo lo que es una catástrofe. Quedamos que es un evento extremo, ya sea de origen natural o humano, que al afectar un lugar en un momento determinado, puede causar daños y perturbaciones que desencadenen un proceso de desastre. Ahorita vamos a ver la clasificación. Dentro de protección civil en Sonora, el gobierno tiene diferentes, el gobierno de la República Mexicana tiene diferentes protocolos de seguimiento, pero recordemos que protección civil viene de manera nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una catástrofe. Se suele confundir también con la palabra desastre, aunque leí que tienen significados diferentes.
Entonces la catástrofe, para lograr diferenciarlos, puede ser lo que desencadene un desastre, la catástrofe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos dos clasificaciones de las catástrofes. Entonces vamos a poner clasificación. Esta materia, fíjate que se me hace como más importante que se vea de manera dinámica, porque por ejemplo vamos a ver lo que es el soporte vital básico más adelante. Vamos a ver la actuación dentro de una urgencia, dentro de una emergencia, donde se maneja el triage. Entonces sí les quiero poner énfasis en que pues esta materia se me hace más como dinámica, porque los métodos que utiliza, voy a tratar de conseguirles algunos videos para que ustedes puedan verlos, puedan también estudiarlos. Entonces tenemos dos clasificaciones. Las catástrofes pueden ser de forma natural, perdón. Por ejemplo, pues pueden ser huracanes, una erupción volcánica, un tsunami. Eso sería ejemplos de una catástrofe natural. Y tenemos una catástrofe humana. ¿Qué te viene a la mente cuando digo una catástrofe humana? Pues no lo sé. Por ejemplo, sería como mm, como por ejemplo cuando llega a haber tiroteos o cosas así. Exactamente. Ahí tenemos un tipo de conflicto armado, y eso lo provoca, lo podemos provocar nosotros. Un conflicto armado, como nos dijiste. También otro ejemplo serían algún incendio. Puede ser provocado, puede ser de manera natural. En este caso, para fines de la clasificación, tenemos un incendio que se ha provocado, alguna explosión, etcétera. Entonces estos son algunos ejemplos de la clasificación que tenemos de catástrofes. Esto lo estamos viendo de manera general, ahorita lo vamos a ver de manera más específica. Entonces, las catástrofes se pueden dar de manera imprevista, o pueden ser de gestación lenta. Por ejemplo, una catástrofe de gestación lenta pues puede ser una sequía, o puede ser de manera repentina, una catástrofe de manera repentina o de imprevista, como los terremotos, las inundaciones. Entonces, este tipo de catástrofes determina o condiciona el tipo de ayuda que se necesita proporcionar. Entonces tenemos varios tipos de acción ante las catástrofes. Vamos a verlas a continuación. Y encontré un archivo muy muy interesante, porque es una guía que hicieron. Recordemos que lo que te acabo de transmitir ya se está subiendo al canal de YouTube, también está posteriormente, entonces para que lo sigan revisando.
Entonces nosotros vamos a ver lo que son las catástrofes en enfermería, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué te imaginas tú? ¿Por qué es importante nosotros saber las catástrofes, por ejemplo, en un hospital? ¿Qué es lo que puede suceder en caso de sismo? ¿Tú crees que qué importante crees que sea que enfermería sepa acerca de los protocolos de protección civil? Pues yo digo que tiene demasiada importancia porque así es como se manejan los códigos. En dado caso de, por ejemplo, pues algún tipo de catástrofe que llegue a ser, ya sea de, pues, climático o por ser humano, pues el hospital se rige de ciertos códigos para poder llevar acciones a cabo de protección civil. Exacto, y no sé si funciona así también en el hospital donde trabajas, pero hay protocolos en todas las instituciones, claro que hay protocolos en donde hay ventiladores, en donde hay máquinas de diálisis, de hemodiálisis. Tenemos este tipo de situaciones porque pues no están exentos de que, por ejemplo, se vaya la luz por algún cambio climático, algún sismo. ¿Y qué es lo que sucede? Deben de tener protocolos de acción. Y nosotros también como personas debemos de conocer qué es lo que debemos de hacer en caso de esta catástrofe, de estas catástrofes, perdón, en este caso de alguna urgencia o emergencia, que lo vamos a definir ahorita. En esta materia, más que nada, quiero que ustedes se adentren un poco más a la atención, a recordemos que no todos tenemos esa facilidad o no todos los enfermeros tenemos esa facilidad de actuar de forma rápida, que deberíamos de tenerla, claro que sí, ante un desastre, ante una urgencia, ante una emergencia. Hay personas enfermeros que son más acorde, por ejemplo, a estar en el área administrativa, a estar en otro tipo de áreas que no sean situaciones en donde se vea comprometida la vida de una persona. Sin embargo, todas las personas no estamos exentas de que nos toque un fenómeno de la naturaleza o algún fenómeno humano en donde podamos resultar de manera afectada. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de tu estado, del estado de Sonora? Ahí tienen una ley, más bien tienen varias leyes, pero hay una ley en específico que es la número 282, que si tú te metes a la página del gobierno de tu estado, podrás darte cuenta que esta ley se refiere a la protección civil del estado de Sonora. Y también tenemos la ley 283, que es de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de Sonora. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta ley? Pues tiene como finalidad el promover la organización o la logística que se va a llevar a cabo dentro de las instituciones, ya sea públicas, de los municipios, de las áreas de protección civil, frente a algún fenómeno natural, accidentes o provocados por el ser humano, en este caso como vimos la clasificación anteriormente, que puedan originar situaciones de amenaza, de urgencias, de desastres, siniestros y todo lo que deberíamos de saber en cuanto a definiciones. Como primer definición que nos menciona esta ley, y te voy a compartir el pintarrón para que podértelo escribir. Entonces,
Como primer definición que nos tiene esta ley, tenemos lo que es afluencia masiva. ¿Qué es una afluencia masiva? ¿A qué te suena una afluencia masiva? ¿Me escuchas? Sí, nada más que no sé qué es afluencia. Ok, mira, afluencia, vamos a ponerlo así, se refiere a las personas, es decir, a la cantidad de personas. Cantidad masiva, ¿ok? Afluencia, vamos a utilizar, a esto me refiero cuando digo que es importante conocer los sinónimos. Entonces, afluencia tenemos eh, cantidad, abundancia, ¿ok? Se refiere a gran cantidad, afluencia. Entonces, por ley de Protección Civil de Sonora, donde tú te encuentras, ellos tienen la cantidad delimitada de 50 personas o más, ya sea concurridas vamos a ponerle concurridas en un establecimiento, o cierto lugar, ¿ok? Entonces, para poder comprender por qué estamos viendo estas definiciones, las estamos viendo para que los temas siguientes sean un poco más fáciles de digerir. Entonces, también definen lo que es un agente perturbador. Este agente perturbador tenemos diferentes tipos que también vamos a ver más adelante, pero sería un fenómeno, ¿ok? Un fenómeno exterior y que genera que genera un daño a la población. Este sería un agente perturbador. Entonces, muchas veces no tenemos esa respuesta, pero sin embargo, los protocolos de acción, pues aquí están plasmados, ¿no? Tenemos un sistema afectable. Entonces vamos a ver algunas definiciones para que quede un poquito más claro. ¿Qué es un sistema afectable? Este está compuesto por el hombre, por el hombre o por el humano y su entorno. Esto va a influir en el desarrollo de una catástrofe o de un desastre. Estos temas. Vamos a ver también lo que son brigadas, las brigadas de las que está compuesta Protección Civil.
porque las brigadas, recordemos que pues son distribuidas de manera específica y están muy bien preparadas y están distribuidas de manera estratégica y es importante, yo sé que no viene dentro de su temario, pero es importante que ustedes las conozcan. Y cómo se componen. Entonces, el sistema afectable, es decir, lo que el agente perturbador va a afectar. Tenemos el agente regulador. Estas leyes que te mencioné al principio están publicadas en un boletín oficial de Sonora en el 2019, ¿ok? Tenemos el agente regulador. Este agente va a ser, lo constituyen las acciones las normas, perdón, y todo aquello destinado a proteger. Y de esta manera se van a reducir los riesgos, a controlar los efectos de quién, del agente perturbador. En este caso, lo que escribimos acá. Entonces vamos a ver estos conceptos generales. ¿Qué se necesita para que nosotros nos demos cuenta que está sucediendo una situación de emergencia o de desastre? Se necesitan alarmas, ¿no? ¿Para qué? Para que se inicie ese sistema de regulación, para que se sepa que un agente perturbador ha afectado a un sistema y que de esa manera se necesita un programa de auxilio. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa un desastre natural, un sismo? ¿Qué es lo que pasa? Se habilitan albergues si es que hubieron daños estructurales, si es que las personas no tienen dónde quedarse, entonces son albergues temporales en donde pueden ser de manera provisional o hasta permanente, porque recordemos que un ejemplo en el sismo del 2017, ¿qué es lo que sucedió? Muchas personas se quedaron sin hogar y entonces esos refugios se volvieron permanentes en algunos lugares, en algunos sectores. Y esos albergues entonces, dependiendo del tipo de desastre que sucedió, pues va a ser de manera temporal o provisional. El provisional generalmente, de acuerdo a la bibliografía citada, pertenece al gobierno o puede ser de manera civil y puede permanecer hasta 15 días en operación. ¿Y qué es lo que pasa con los albergues permanentes? Este tipo de albergues pueden ser mayor a 15 días hasta 60 días, que es lo equivalente a 3 meses. ¿Y qué pasa con las personas albergadas? Estas personas reciben tanto el asilo, el alojamiento, el resguardo de esa amenaza que provocó que ellos estén en el refugio, que estén albergados, y se les brinda medicamentos, se les brinda comida, atención médica adecuada, de higiene.
para que ellos puedan recuperarse de ese desastre. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese apoyo en esos albergues? Debe haber medios, materiales, personales, servicios de salud, como les dije ahorita, y debe ser dirigido directamente a las comunidades afectadas por el agente perturbador que vimos hace un momento. Entonces, ¿cuáles serían esas etapas o ese ciclo de esa catástrofe? Ahorita se las voy a anotar a manera de... Voy a compartirte, vamos a borrar. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces vamos a recordar que estas definiciones vienen en la ley del Boletín Oficial de Sonora en cuanto a protección civil y la prevención de desastres. Vamos a seguir viendo más definiciones, pero ahorita vamos a definir las fases de la catástrofe. Vamos a definir las fases de la catástrofe. Como primera fase tenemos la fase de predicción. ¿Qué es lo que sucede en esta fase? Aquí se refiere que pueden ser previstas con antelación, es decir, por eso tenemos un sistema sismológico nacional. Ese sería un ejemplo. Entonces, en esta fase, la catástrofe puede ser prevista con antelación o con anterioridad para que se activen las alarmas y pueda haber una respuesta oportuna. Continuamos con la fase de alerta. ¿Qué es lo que sucede en esta fase? Es cuando la población recibe una alerta de emergencia. La población recibe una alerta de emergencia y aquí recordemos que pues a veces no ocurre una respuesta oportuna. Entonces, aquí tenemos de tres. Tenemos la fase de alerta. Pueden suceder tres cosas. Las personas pueden colaborar y pueden salir. Un ejemplo de esto se me ocurre cuando un volcán va a hacer erupción. Hay muchas personas que no quieren desalojar, entonces ahí tenemos una actitud de tipo negativa en donde la persona no quiere acatar o no quiere actuar de manera adecuada por el desastre que está ocurriendo y se niega a colaborar. Entonces
Puede ser también que reaccionen con un ataque de pánico o, o que no den crédito a lo que está pasando en ese momento. Y tenemos también la fase de impacto después de esta. Tenemos una fase de impacto. Dentro de la fase de impacto, las consecuencias, por ejemplo, de un terremoto, qué es lo que sucede, eh, qué es lo que tenemos ahorita, qué crees que tenemos ahorita y que al principio se vivió y se sigue viviendo todavía, pero como una catástrofe ahorita en la actualidad, qué es lo que estamos pasando nosotros para poner como evidencia estas fases. Podría relacionarse con la pandemia. Exactamente, nosotros tuvimos una fase de predicción. Recordemos que el COVID eh, comenzó a inicios del 2019 en Wuhan, China, los primeros casos. Entonces, en ese entonces no teníamos una fase de predicción, porque sabíamos que había comenzado una epidemia. ¿Cuándo emitieron la fase de alerta? En marzo del 2020. Entonces, ¿qué pasó? Como población recibimos una alerta de emergencia sanitaria. En que ahorita vamos a ver las demás fases, vamos a ver por cuáles hemos pasado. Entonces, la fase de impacto. Las características serían las características del entorno actual, por donde se está llevando a cabo este desastre o este impacto, esta emergencia. Entonces, ya como lo habíamos mencionado acá arriba, habrá quien adopte las actitudes de colaborar ante esta fase o simplemente de negación, que todavía la tenemos por las personas que no se quieren vacunar. Pusimos aquí claramente el ejemplo. Entonces, sigue la fase de reacción. Aquí la fase de impacto también vamos a tener a la cantidad de personas que ha afectado, las muertes, daños materiales, daños económicos, daños humanos. Entonces, tras el impacto, ¿qué es lo que sucede? La población afectada o la población blanco de esta catástrofe o de esta emergencia va a reaccionar según la intensidad o según las características de lo que la haya ocasionado, de lo que haya ocasionado esta catástrofe. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Está marcada estas características por la destrucción, por la impresión, por el desconcierto y posteriormente pues viene el impacto y principalmente se produce una desorganización. Recordemos también que no contábamos con una vacuna disponible cuando comenzó toda esta situación de la pandemia. Entonces, vamos a ponerle impresión de la población de acuerdo al impacto. Entonces, tenemos estas fases y posteriormente viene la fase de rehabilitación. Vamos a colocarla aquí.
Sin embargo, nosotros seguimos en una etapa o fase de reacción. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos las vacunas, aunque también nos encontramos en una fase de rehabilitación, porque ya no hemos regresado totalmente a la normalidad, pero aquí tenemos también los efectos de estrés, los efectos psicológicos que pueden estar después de esta vivencia, algún estrés postraumático. Entonces, dentro de la fase de rehabilitación se va a realizar una reintegración a la normalidad. Que no hemos terminado con esto, seguimos en algunas de estas fases en la actualidad. Entonces aquí estaríamos viendo las fases o las etapas del desarrollo de una catástrofe. La clasificación también la acabamos de ver. Vamos a ver más definiciones. Entonces, esto recordemos que lo voy a subir a YouTube. Se está grabando. ¿Qué es lo que sucede en cuanto el autocuidado? ¿Qué es lo que debemos de promover aquí nosotros como personal de salud hacia las personas? También es nuestro tema, no solo de protección civil, porque recordemos que nosotros promovemos la salud. Entonces, nuestro objetivo también es que se reduzcan los riesgos a la población, a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si tú previenes a la población o le das un curso de esto, sería muy, muy interesante. De hecho, ya estoy pensando en su proyecto final. Sería muy interesante que les dieran algunas pláticas de esto a donde ustedes se encuentran. Entonces, ¿con qué apoyo? Pues con materiales, con de promoción de servicios proporcionados, en este caso a los pacientes, ustedes, y de este sistema de transmisión del conocimiento ante estas situaciones. Se va a tener esa información sobre esos agentes perturbadores que pueden causar daños inesperados, y de esa manera se va a promover el autocuidado. ¿Qué es lo que sucede en una catástrofe? Vamos a tener esa respuesta, ese auxilio a las víctimas, a las personas que fueron afectadas dentro de este desastre. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay brigadas? Vamos a ver el tema de a grandes rasgos vamos a definir lo que son las brigadas. Entonces, ¿qué te imaginas tú? ¿Has escuchado alguna vez de brigadas? Sí, según yo, es un grupo de personas que realizan ciertas actividades en casos de urgencia. Ujú. Entonces, vamos a darle una definición. ¿Es correcto? Vamos a darle una definición para fines de estudio. Es un grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble están capacitadas en funciones básicas de respuesta a emergencias. De respuesta a emergencias.
Esto sería, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos, un conato de incendio, una evacuación, búsqueda y rescate después de que sucedió esta catástrofe. Y este tipo de brigadas va a estar designado por Protección Civil, porque deben de estar previamente capacitados, organizados, y de esta manera son encargados del desarrollo y la ejecución de estas acciones para la recuperación. Las catástrofes más sonadas ahorita son los frentes fríos que han estado en la República. El cambio climático sería atribuible directamente a este tipo de catástrofes, y de esta manera pues se le debe de dar continuidad. Y aquí vamos a ocupar mucho en esta materia el diagnóstico de riesgo también. Como recordaremos, son todas esas acciones para llevar a cabo pues ciertas proyecciones para la construcción de una obra, es decir, aquellas actividades que vayan a realizar las personas encargadas de acuerdo a las medidas funcionales de seguridad, en este caso las preventivas, en este caso también las de rehabilitación, como veíamos en las fases anteriormente de la catástrofe, para minimizar los riesgos y para controlar todos los efectos que se causaron después del desastre, dentro de los recursos materiales, del entorno, un incidente. Entonces vamos a definir ahora lo que es una emergencia. Pero antes que esto, quiero también marcar la diferencia entre lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. Entonces, ¿qué es una emergencia, Yare? ¿Qué te imaginas que es una emergencia? La emergencia, según yo, es la que pues pone en peligro evidente en la vida de un paciente. Ok, sí, es peligro inmediato, sí, compromete la vida o la función de un órgano del paciente. Entonces, vamos a poner que pone en peligro la vida. Compromete un órgano, compromete la vida, y es inmediato. Entonces, ¿qué sería la urgencia? ¿Qué es lo que sucede en la urgencia? Que son
la urgencia, que son pues también son afecciones que tienen, pero que no son tan peligrosas o tan de atención inmediata. Exactamente. Entonces aquí vamos a ponerle que son patologías que no son mortales inmediatos, no necesariamente mortales. Es decir, sí requieren de atención, pero te dan un poco más de tiempo para que actúes. Entonces, de acuerdo a esto, en los hospitales también o en cualquier institución, ya sea pública, privada, nosotros tenemos una representación de estas acciones de respuesta ante una catástrofe. ¿Qué crees que son estas acciones que se llevan a cabo para prevenir con el fin de corregir las respuestas eficaces ante una situación de emergencia o de desastre que implique, no sé, por ejemplo, fijarse un escenario diseñado a partir de la que sea identificación, el análisis de riesgos, que te sirva para practicar antes de que suceda una catástrofe? ¿Qué crees que sea eso? ¿Qué se utiliza para nosotros saber actuar, tanto como personal de salud y también para las personas? ¿Qué utilizamos comúnmente? Los simulacros. Exacto, utilizamos los simulacros y delimitamos las zonas de riesgo, cómo vamos a actuar. Entonces, vamos a ver. Dame un momento, Yare, tengo que ir al sanitario. Está bien. Ok, listo.
Te voy a compartir otra vez mi pantalla. ¿Sí me escuchas? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. Que te iba a compartir mi pantalla. ¿Sí la logras ver? Todavía no. A ver. Ahí. Ahí se ve. Entonces vamos a seguir. Ok, ¿me escuchas? Creo que se te desconectó. Sí, sale. Ok. Ahí puedes ver mi pantalla. Se está cargando. No te escucho, Yare, se corta tu conexión. Oh, em, bueno, a mí no me está fallando el internet. No me marca nada y de hecho me llegan bien tus mensajes. Mm, si quieres, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Ok, ahí me escuchas mejor. Sí, ya.
Ok, vamos a poner la presentación entonces. Ahí ya puedes verla. Sí. Ok, en cuestión de prevención y preparación ante emergencias, y encontré un artículo muy interesante de donde saqué este cuadro y justamente es del gobierno de Sonora, donde hacen una guía para prevenir o prepararse para gestionar las emergencias, pero lo hacen en el contexto COVID-19. ¿Qué es lo que sucede? Porque pues sí tienen protocolos de actuación, pero ¿qué es lo que pasa con la contingencia del COVID-19? Es decir, todos esos recursos humanos, materiales y económicos han tenido también que destinarse ante esta emergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se emite no sé si conoces el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, tiene artículos muy interesantes, y la Coordinación Nacional de Protección Civil dentro del Gobierno de México. Este protocolo fue hecho, te digo, en tu estado, en donde estás, en Sonora. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la contingencia sanitaria? Pues dentro de este contexto participa también el sector salud, que también recordemos que estamos en riesgo, más que nada ustedes que están ahorita en contacto directo con los pacientes, y muchas veces, aunque estemos vacunados, pues hay personas que no les va tan bien. Tal es el caso de las personas que tienen secuelas, solo por poner un ejemplo. Entonces, dadas las características de todo lo que está sucediendo, el tiempo, la contingencia, pues también existen amenazas naturales, o sea, porque estemos en una epidemia, perdón, en una pandemia, pues no quiere decir que ya los desastres naturales se detuvieron, al contrario. Entonces también debemos de saber cómo actuar dentro de esta emergencia, porque podrían existir dentro del COVID-19, de la COVID-19, y debemos estar preparados también para actuar. Entonces, ¿dónde están clasificadas las pandemias? Dentro de los fenómenos antropogénicos, ¿ok? Porque nos afectan directamente como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el marco de protección civil? Con el fin de proteger la vida, la integridad, la salud de la población, pero también para protegerlos de su infraestructura, del medio ambiente. Pues en este documento pues establecen todas esas pautas a seguir dentro de las autoridades para que sepamos cómo actuar dentro de estas características del país también, porque recordemos que México está expuesto a diversos fenómenos, ya sea de origen humano, que veíamos hace un rato, o de origen natural, y afectan tanto el entorno, los humanos, la infraestructura, y nos hacen vulnerables ante estos fenómenos. Entonces debemos de tener los protocolos de actuación ante los fenómenos, en este caso de forma geológica. Lo vemos en los fenómenos naturales, en esta clasificación de los desastres. Pero ¿cuáles son los que ocurren en mayor proporción en México? En los geológicos tenemos el colapso del suelo, que serían los sismos, en este caso el deslizamiento de algunas laderas,
erupciones volcánicas son los que más ocurren en el país, en México. En los tsunamis pues no los vemos tanto aquí, se ven más en otros países, sin embargo no estamos exentos de ellos. ¿Qué es lo que sucede en los fenómenos hidrometeorológicos dentro de nuestro país o de México? Que en este caso los huracanes que nos provocan las inundaciones. No tenemos tanto así tormentas de nieve. En algunos países lo que más nos afectaría en México sería pues algunas situaciones con las temperaturas extremas, las ondas tal vez de calor o también los frentes fríos afectarían de manera directa a nuestra población. ¿Qué es lo que sucede con los fenómenos antropogénicos? En México los más sonados, los que más se presentan serían esos fenómenos socioorganizativos, y con fenómenos socioorganizativos me refiero a situaciones en donde están involucradas las organizaciones y la sociedad como tal en algún evento que se ha provocado, alguna explosión, algún riesgo químico, algunos incendios, algunas tomas clandestinas que puedan provocar accidentes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el CENAPRED o lo que les mencioné hace un momento sobre el Centro Nacional de Prevención de Desastres? ¿Qué nos dicen acerca de lo que ha sucedido los últimos años? Aquí tenemos algunos datos en donde los sismos, las inundaciones, los climas extremos son los que más han afectado a la sociedad mexicana a lo largo de estos últimos años. Y entonces, ¿cuáles son esas acciones o recomendaciones dentro de estos fenómenos que estamos viendo aparentemente más presentados de manera actual? Debemos de tener esas acciones como estudiábamos hace unos momentos, de prevención, de preparación en las primeras etapas de algún desastre. Y de esa manera nosotros vamos a gestionar las emergencias de manera adecuada, utilizar o tomar decisiones de manera estratégica para pues tomar las medidas correspondientes y recordando la última etapa donde va la etapa de rehabilitación, también vamos a implementar esas medidas para regresar a la normalidad. También debemos de tener en cuenta las medidas de higiene en cada uno de los tipos de fenómenos que pueden ocurrir dentro de la sociedad. Esas medidas de higiene personal pero también del entorno. Recordemos que si el entorno no es el adecuado, también vamos a propiciar enfermedades dentro de la población. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro del marco de la COVID-19 y que suceda uno de estos fenómenos? ¿Qué crees tú que debemos de ocupar o que debemos de poner énfasis si es que sucediera ya sea un sismo, alguna situación de desastre, alguna inundación? Dentro de esta contingencia, ¿qué crees tú? ¿Alguna pauta que debamos de tomar en cuenta para resguardar a la población?
la concentración masiva de Exacto, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante una contingencia, ante una afluencia masiva, que veíamos la definición hace un momento? Pues promover las medidas de higiene, ¿no? La sana distancia que tanto nos han recalcado. Entonces, dentro de todo esto, nosotros tenemos que ver ese sistema de sana distancia para reducir ese sistema de contagio, esa, ese riesgo de propagación de la enfermedad, que pues sí, ya tenemos vacunas, pero no estamos exentos de que podamos enfermarnos, sino más bien de disminuir los riesgos de hospitalización por síntomas graves. Entonces, también, ¿qué es lo que debería de ser importante? Una supervisión, que se coloque un filtro de supervisión para que, para que sea más fácil esa mitigación de la enfermedad, que no haya transmisión y de esta manera se propaguen más enfermedades, que haya medidas de higiene. Entonces, hay un atlas de riesgos, no sé si has escuchado sobre él. Hay uno nacional, hay uno estatal y hay uno municipal. No sé si en algún momento lo has revisado en alguna página de gobierno de la República. ¿Me repite, por favor? Sí, en México hay un atlas de riesgos, ya sea nacional, estatal o municipal, en donde se brinda como la información sobre este tipo de riesgos de los que estamos hablando. No sé si en algún momento los has revisado. No. Ok, entonces es importante que sepan que hay un atlas de riesgos y que dentro de esto están los sistemas como de monitorización o de alerta eh, a través de los organismos como que ya les he mencionado, como el CENAPRED, el Servicio Sismológico Nacional, también entra el Servicio Meteorológico Nacional también. Entonces, de esta manera se constituye ese apoyo para que se identifiquen los riesgos, las amenazas y se realice ese análisis de riesgo y también el diseño de los escenarios. Ya mencionábamos también el simulacro, que es importante. Entonces, de acuerdo a esto, también se llevan a cabo la identificación de simulacros ante, en este caso, la contingencia por la COVID-19. Entonces, hay un atlas de riesgo nacional actualmente, para que lo conozcan. Es importante que sepan de esto. Es para el público en general. Entonces ahí te expone todos esos peligros, los riesgos, las vulnerabilidades y de acuerdo a la contingencia que estamos viviendo actualmente. Entonces estaría muy interesante o muy bueno que lo pudieran revisar. Eh, Trae todos esos protocolos de actuación dentro de una contingencia, dentro de la contingencia, perdón, y que suceda alguno de estos desastres, ustedes sabrían cómo actuar. Entonces, ¿qué es lo que que se utiliza dentro de las instalaciones de salud para, para mantener ese funcionamiento, ya sea dentro de un desastre, en este caso dentro de la contingencia? Entonces, hay que actualizar en cuanto a programas de protección civil, es decir, no vamos a tener los mismos sistemas que mantengan esa funcionalidad de una institución si no tenemos una actualización de acuerdo al entorno actual que estamos viviendo, en este caso la enfermedad COVID-19.
debemos de revisar cuáles son esas actualizaciones. Entre ellas, pues la electricidad, el agua, la sanitización, la limpieza, los instrumentos utilizados dentro de organizaciones en específico de salud. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, no, todo bien. Ok, entonces tenemos también los instrumentos de protección civil dentro de estos fenómenos que estamos viendo en el esquema. Actualmente se facilitan esos instrumentos, tal es el caso del Atlas Nacional de Riesgos que te acabo de compartir, que te acabo de decir que es para el público en general. Sin embargo, ¿qué es lo que utiliza Protección Civil? Hay programas especiales de protección civil que la gente puede citar en internet. Entonces, como lo platicábamos en clases anteriores, el internet siempre va a ser un arma de doble filo. Si ustedes lo quieren utilizar para fines que no sean o que no aporten a su conocimiento, pues así será. Entonces, de nada sirve saber manejar bien una computadora o saber entrar a, a las redes si no lo vamos a utilizar de la manera adecuada, que en este caso sería tener a la mano más fácilmente la información y poder actuar de manera eficiente y eficaz dentro de un fenómeno natural o un fenómeno antropogénico. Entonces, para utilizar bien estas armas y que nosotros como sociedad podamos saber cómo actuar y no entrar, sí, claro que vamos a entrar en pánico porque es una situación inesperada, pero debemos de conocer esas acciones que están de manera nacional. En este caso, los invito a que revisen el Atlas Nacional de Riesgos en México. Entonces, dentro de protección civil debemos de revisar para estos fenómenos todos esos programas que tienen, porque hay muchos programas actualizados, están para el público en general dentro de las plataformas de Google, pueden meterse, pueden encontrarlo. Tenemos también el programa de Hospital Seguro, lo tiene también Protección Civil a la mano, ustedes pueden checarlo también. Todos los dictámenes de seguridad que por supuesto si ustedes pudieran preguntar dentro de la institución donde laboran qué dictámenes de seguridad tienen o irse directamente, yo les aseguro que nada les va a pasar si se van directamente con las personas encargadas, en este caso con los directivos o las personas, los supervisores que tengan acceso a estos documentos, que deberían de ser todos. Entonces no sucede nada si tú por curiosidad vas y le dices, no sé, director, directora o directores, subdirectores que tengas en tu institución, que quieres conocer esos dictámenes de seguridad, que quieres conocer esos programas especiales que están dirigidos a la protección dentro de un desastre, o aquellos programas internos que tengan ellos ante una situación de desastre, no habría mayor problema en que te lo proporcionaran para que tú supieras qué es lo que está, qué es lo que sucede ante un fenómeno natural o un fenómeno antropogénico dentro de tu institución. Deberían de tenerlos. No sé si alguna vez han hecho un simulacro ahí donde estás tú. No, pero me tocó mucho cuando estaba trabajando en un asilo, Ujú. que se hacían los simulacros de evacuación en caso de incendio o sismos.
Ok, ¿en dónde estás? ¿Me recuerdas, por favor, qué nivel de atención es? Es terciaria. Ok, entonces es importante los simulacros en todo, pero ahí todavía más, supongo que tienen varios servicios. ¿Qué servicios tienen? Pues están, tiene infectología, tiene UCI, tiene medicina hombres, medicina mujeres, cirugías, hemodiálisis. Ok, entonces por supuesto que debe de haber un protocolo de actuación ante un riesgo de desastre. Entonces sería muy interesante, permíteme tantito. Sería muy interesante que revisaras dentro de la institución qué protocolos de actuación tienen ante un desastre. Protección Civil debe de estar involucrada también dentro de la institución. Entonces sería interesante que preguntaras, no quedarnos, a veces el salirnos de nuestra zona de confort nos da diversos beneficios. Uno de ellos es aprender. Y no tanto que seamos enfermeros, enfocarnos solamente en estar en una sola área o en el área de confort. Debemos de saber de todo en general. Y pues estaría muy bien que preguntaras cuáles son esos protocolos de actuación. Te recomiendo que lo hagas. Y más que nada, qué es lo que están haciendo en cuanto a capacitación dentro de esta emergencia sanitaria, qué es lo que está sucediendo, cuál es esa respuesta al capacitar al personal. No sé si tienen algún protocolo ahorita que está la enfermedad de COVID-19. Me imagino que ingresan pacientes con COVID aún. ¿Qué protocolos tienen ahorita ahí en tu institución? Pues principalmente nos enseñan a cómo portar el equipo de protección. Este, pues casi cada 2 meses nos dan cursos en línea de capacitación sobre los equipos de seguridad, sobre la seguridad del paciente, sobre cómo pues cuáles son los protocolos en caso de que uno de los pacientes llegue a fallecer, cómo dar las malas noticias, eh, psicología también, sobre cómo llevar el proceso psicológico del paciente en la enfermedad y cómo llevarlo pues para nosotros como personal. Exactamente, entonces sí llevan protocolos de actuación ante, o sea, sí se están actualizando a lo que me mencionas constantemente eh, dentro del marco de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede al actualizarse? Pues implica difundir todas esas cuestiones de protección y también estaría interesante que hicieran lo mismo. Supongo que tienen un protocolo de actuación igual cuando se va la luz. Estaría bien que preguntaras si tienen algunas directrices de protección civil que estén alineados con la institución, con esos protocolos establecidos para la enfermedad de COVID-19 que me estás mencionando ahorita. Es decir, la pregunta sería esta, ¿tienen algún protocolo de actuación ante un desastre
dentro de la contingencia junto con Protección Civil. Entonces tú ahí te vas a dar cuenta y supongo que te van a responder sin ningún problema, porque tú como personal quieres saber o quieres ahondar más allá dentro del marco de actuación dentro de la institución. Entonces, hace un ratito, ok, aquí tenemos qué es lo que pasa tras un fenómeno natural. Cuando pasa un fenómeno natural es necesario estar preparados ante estas posibles eventualidades, y al momento de presentarse una emergencia debe de estar también un plan familiar, en este caso si es en el hogar, y en este caso en una institución también debe de haber un plan, que es el que te digo que estaría interesante que tú preguntaras, y debe de estar aunado a Protección Civil. Como les dije, los invito a que revisen el Atlas Nacional de Riesgos. ¿Y qué es lo que sucede? Hace un rato yo les mencionaba las brigadas. Las brigadas no están delimitadas a estar conformadas por Protección Civil. Quiero decir con esto que las brigadas pueden estar también conformadas por personas, por civiles, pero en este caso, al momento de la actuación, si sucediera en este momento que estamos atravesando la pandemia, nosotros debemos de tener en cuenta omitir a ciertas personas. ¿Por qué? Estábamos hablando hace un rato de afluencia masiva. Ahorita estamos hablando de sana distancia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las personas más vulnerables? Los adultos mayores de 60 años, que son los que comenzaron a vacunar allá. Primero, al personal de salud lo vacunaron primero porque estábamos directamente relacionados, o están todavía directamente relacionados con los pacientes que contraen la enfermedad COVID-19. ¿Qué sucedió después? Vacunaron a las personas mayores de 60 años, es decir, personas también que tuvieran enfermedades crónico-degenerativas, en este caso hipertensión, diabetes, algunas personas con el sistema inmunológico deprimido, enfermedades coronarias, respiratorias, etcétera. Todas esas personas vulnerables deben de ser omitidas en caso de conformar brigadas de apoyo en algún tipo de desastre en la actualidad. Esto se los digo porque lo leí justamente en el documento que te digo que está al alcance de sus manos, en este caso de Sonora. Y pues yo supongo que también está en los diferentes estados indicados dentro de esas brigadas. Debe de mantenerse la sana distancia. Entonces en este tiempo se va a omitir a estas personas vulnerables. ¿Qué es lo que sucede? También debe de haber el equipo de protección personal que también ahorita me estabas platicando. No solamente eso, debe de haber el cubrebocas, en este caso la careta, los guantes, y si hubiera un desastre, también no tener contacto físico directamente, tal vez con personas que sean inmunocomprometidas, que estén con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces hay que reforzar todas esas prácticas, el lavado de manos también, que desde antes ya se nos hacía mucho hincapié, pero también el uso de alcohol gel durante la atención de cualquier tipo de emergencia. Ajá. Entonces también es importante saber, supongamos que pasa alguna situación de catástrofe y tenemos que trasladar a un paciente que padezca COVID-19 o que sea sospechoso que al virus, se deben de llevar a cabo todas esas
pautas de higiene o prácticas de higiene. Y es todo un protocolo, ¿no? De acuerdo a la institución en donde se lleve a cabo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el apoyo psicológico dentro de una emergencia? Tenemos todos esos factores cognitivos porque no tenemos esa concentración adecuada. Sin embargo, nosotros como personal de salud debemos aprender a manejar esa inteligencia emocional, a tener inteligencia emocional. Entonces muchas veces debemos aprender a separar esas emociones, esos cambios de humor y hasta los factores físicos, porque recordemos también que no somos de piedra, también sentimos, puede dolernos la cabeza, podemos respirar de manera anormal, tenemos ansiedad muchas veces y debemos aprender a obtener esa inteligencia emocional para manejar todos esos cambios. Entonces, ya hablábamos también de refugios en cuanto a la actualidad. Supongamos que se presenta una emergencia. En este caso, ahorita les voy a dar unas recomendaciones sobre una mochila de supervivencia que está muy bien que todos conozcamos y que está dentro de este atlas que yo les menciono, que ojalá puedan revisar, de protección civil. Entonces debemos de ver más niveles de atención, los suministros de emergencia, también las acciones para garantizar que esos servicios se brinden. Ya mencionábamos también los refugios, el refugio parcial y el refugio permanente. Entonces, dentro de esos refugios debe de haber los servicios básicos, pero también tomando en cuenta la pandemia que estamos viviendo. Entonces, eso lo vamos a ver después, todo el abastecimiento, los recursos, las comunicaciones, los servicios y tenemos también, vamos a ver también, ahorita que estoy recordando el mapa del peligro sísmico en toda la República, que también estaría súper bien que revisaran el Atlas Nacional de Riesgos. Entonces ahorita lo que me interesa es que vean la denominada la mochila de emergencia, la mochila salvadora, que yo creo que también a ustedes les va a servir muchísimo en su casa. Espero que esta información pues les sea de gran ayuda. Vamos a verlo también dentro de la institución porque estamos viendo catástrofes en enfermería, pero la verdad es que su temario no está tan extenso. Sí tenemos la estructura de protección civil, entonces tenemos los tipos de planes de emergencia, la asistencia a las catástrofes, la primera intervención. Sin embargo, no tenemos el cómo protegernos nosotros también en nuestras casas. Entonces, ¿cuáles son las características que se deben de tomar en cuenta para formar esta mochila de supervivencia que les digo? Cabe mencionar aquí que este tema se me hizo importante. Entonces, ¿qué es la mochila de emergencia? Considerada como herramienta de sobrevivencia, deberá aportar artículos básicos para su uso de la familia o personal. Los artículos que deben de estar incluidos en esta mochila en caso de emergencias o desastres deben de ser suficientes para contar con esa autosuficiencia los próximos días después de haber atravesado algún accidente o haber atravesado alguna catástrofe, y de esta manera actuar. ¿Cuáles son los objetos indispensables? Tenemos los documentos personales. Aquí como recomendación es la fotocopia de todos tus documentos importantes, que los guarden en una memoria o en este caso que los tengan en
en una plataforma o red segura que ustedes conozcan, que nadie más pueda o tenga acceso. Y pues también debemos de utilizar una bolsa de plástico para evitar que se mojen en caso de alguna inundación. Recordemos que no estamos exentos, ¿ok? Debemos de tener un directorio de familiares, de servicios de emergencia y de protección civil que vamos a ver de acuerdo al estado de cada quien. Voy a preguntar, recuérdame tú, creo que Rodrigo es del mismo estado que tú. Sí, Ok, entonces los números vamos a verlos de su estado, de Sonora. Debemos de tener también alimentos no perecederos, es decir, la comida enlatada, los alimentos livianos, de tamaño personal, que sean fáciles de abrir, que aporten energía, paquetes de galletas, unidades de chocolate en barra, en este caso se sugieren dulces, barras con alto aporte energético, agua envasada, no debe de ser con gas, para llevar pastillas para clorar o desinfectar el agua. En este caso también debemos de llevar un botiquín de primeros auxilios. Nosotros como enfermeros no me van a dejar mentir. Yo creo que en su casa tienen varias cosas que anteriormente o antes de estudiar enfermería no tenían. Cuéntame qué tienes tú en tu casa para un tipo de emergencia, por ejemplo. pues yo tengo una cajita Uh-huh, en donde guardo, de hecho justo acá la tengo, la tengo en la cocina por cualquier cosa. uh-huh, Tengo aquí pues guantes, tengo torunditas, tengo una solución pequeñita de 100, tengo mi torniquete, tengo punzos, guantes estériles por si los necesito, tengo Tegaderm, mm, tengo medicamentos como paracetamol, Promacet, ah, tengo medicamentos intravenosos como metamizol sódico, tengo cintas, agua oxigenada, uh-huh. jeringas, pues tengo todo eso. Exacto. Y entonces, ¿consideras tú que te hacen falta más cosas para estar prevenida ante cualquier situación? Sí, Entonces, ¿consideras interesante saber acerca de esto? Te pregunto porque esto no viene en su temario. Yo lo anexé porque la verdad es que también me emociona este tema de estar prevenidos ante cualquier emergencia. sí es bastante interesante porque pues uno nunca sabe cuándo puede llegar a suceder las cosas y es mejor tener, como dices, estar prevenidos Ujú. ante cualquier. Exacto. Entonces, mira, tienes medicamentos, supongo que te hacen falta tener tus documentos importantes, tal vez los tengas en un lugar, no lo sé, pero lo digo porque hasta a mí me hace falta guardarlos tal vez en una memoria, tenerlos en una carpeta y tener este tipo de comida, porque muchas veces, no sé, te ha sucedido alguna vez, que ha sucedido ahí donde vives, alguna catástrofe, que tengas que salir corriendo y no tengas las cosas en un solo lugar. Pues anteriormente, bueno, yo actualmente vivo en Hermosillo, Sonora. Ujú, Anteriormente yo vivía en Nogales ujú, y atrás de la casa, pues casa de mis padres, había como, no sé si era una casa donde preparaban dulces, la verdad no sé. La casa era mayormente de madera y una vez terminó incendiándose. ujú, Me acuerdo que pues yo estaba pequeña, todavía ni siquiera entraba a estudiar enfermería
Y mi mamá tenía todos los documentos importantes en una maleta y me acuerdo que traía guantes, creo que también ahí, corundas, unas compresitas, traía jeringas y algunos medicamentos vía oral, pero era todo lo que traía. Y me acuerdo que lo primero que hizo, porque en ese tiempo mi mamá cuidaba a una niña, a una de mis vecinas, Ujú, lo primero que hizo fue sacarnos a mí y a la niña y ya después fue por los documentos corriendo y nos quedamos afuera hasta que disminuyera el fuego. Vinieron pues la policía, vino la ambulancia para ver si había algún herido, pues gracias a Dios no hubo ninguno, pero sí fue la casa, gran cantidad de la pérdida de esa casa. ujú. Entonces, es muy interesante esa anécdota porque te das cuenta a tu corta edad, dices tú, estás muy niña, lo importante que es estar preparados porque nadie está exento de una situación así. Entonces, pues sí, esto nos invita a prepararnos más, a estar siempre listos. Yo ahorita, un ejemplo, cuando aquí tembló en septiembre del año pasado, aquí. O sea, era muy raro, yo llegué aquí, eh, aquí. Ay, bueno, donde tembló, eh, me acuerdo que yo estaba en acá, ¿cómo se dice? Mm, pues sí, estaba entretenida en otras cosas y yo tenía mis documentos en una parte de un cuarto de abajo que tiene mi mamá. Entonces, pues yo mis documentos los tenía ahí, según yo, pero no, nunca los había metido en una memoria, eh, ni tampoco tenía mi botiquín, sí tenía mi botiquín, recuerdo, pero no lo tenía a la mano, o sea, no lo tenía a la mano en ese momento. Y entonces, pues ahí en Toluca es muy difícil que haga un temblor. O sea, yo recuerdo que ahí estuve por primera vez en 2014. Llegué ahí a estudiar. Entonces, eh, pues no, o sea, llevaba años y nunca había temblado más que en 2017. Y el año pasado comienza a temblar. Nos avisa unos minutos antes la alarma sísmica y yo me encontraba en la parte de arriba, entonces corro y en ese entonces todavía vivía mi mascota y corro por mis documentos y me salgo, pero me doy cuenta que pues me hacen falta varias cosas, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta tú que pues te hace falta estar más preparado, tener las cosas en un solo lugar para decir ya vámonos porque pues está pasando esto, porque sí tembló fuerte, me acuerdo que sí tembló fuerte, mis papás también se asustaron y pues se salieron todos los vecinos, porque sí estuvo un poco fuerte el movimiento, no tanto como en 2017, pero sí estuvo fuerte. Entonces, nos damos cuenta de esto, ¿no? Ese ejemplo es para darnos cuenta que nos hace falta mucho prepararnos ante una situación así y sobre todo que también pues tengamos en cuenta el botiquín de lo que necesitamos porque no estamos libres, por ejemplo, de quedarnos en la calle y tal vez de que nos dé una infección, de que nos dé fiebre, de que estemos pues expuestos a una situación donde a lo mejor tengamos una herida y cosas así. También debemos de llevar artículos de higiene más en la pandemia, como por ejemplo un gel antibacterial, papel higiénico, toallas sanitarias, toallas húmedas. Ahora, en cuestión de herramientas, porque tampoco ahorita vamos a ver las características.
específicas. Debemos de llevar también una linterna. Un radio ya lo veo difícil porque tenemos los teléfonos, sin embargo es importante. Entonces sí, por ejemplo aquí nos pone bien claro como un sismo donde se dañan las instalaciones de luz, es importante contar con una linterna. Entonces esa linterna pues nos va a ayudar mucho, y creo que ya existen linternas solares, entonces para no, pues sí, para no que en algún momento se nos acabe, lo necesitemos, pues mínimo con la luz solar podamos cargarla. Tenemos también radio con pilas o manual, y también es importante, como te digo, ahorita casi no se ve por ya tanta difusión de electrónicos. Entonces también, ¿qué es lo que debemos de llevar? Una ropa abrigadora. Ahorita vamos a ver cómo se compone la mochila de supervivencia. Debemos de traer zapatos extra por si se mojan los que tenemos, o en este caso si tenemos unas botas, pues es mucho mejor en caso de que sea alguna inundación. Y ropa térmica por si nos toca quedarnos fuera de casa. Debemos de traer un encendedor, unos cerillos, también velas, porque pues la lámpara que tal vez llevamos solar o de pilas no nos va a durar para siempre, entonces también debemos de llevar esto. Un silbato para solicitar ayuda en caso de estar atrapado en algún lugar. Una copia de las llaves siempre en esa mochila. Y sí, porque con las prisas y con los nervios, como te platicaba que pasó el año pasado, allá pues no agarre las cosas igual por los nervios, igual por lo que sea, pues no puedes correr a todos los lugares más que a uno solo, que es la salida. Entonces, dentro de los artículos básicos de esta mochila, como enfermeros, claro que vamos a traer más medicamento porque también sabemos de farmacología. Sin embargo, los artículos básicos para la población en general son dulces, barras energéticas. Aquí tenemos ejemplos. Una bolsa de plástico que sea resistente, una navaja multipropósito. Este se refiere a que tenga varias herramientas, no sé, un desarmador, unas tijeras, un sacacorchos, un lapicero, hay varias, entonces no nada más es para una sola cosa. Debemos llevar alguna cuerda o lazo, en este caso les recomiendo algo que se llama paracord, y porque es muy resistente y no sabemos para qué lo podemos utilizar, ya sea para hacer un refugio temporal, o salir de alguna situación. Debemos de traer también cinta adhesiva, algunos guantes de trabajo, ya sea dieléctricos de látex y de hule, una mascarilla N95, un tapete, unas toallas sanitarias, en este caso para estar prevenidos ante cualquier situación. Ahora, en casos específicos, como te decía ahorita, cabe destacar que los objetos van a variar según las necesidades de la familia, es decir, no vamos a correr con pañales de bebé cuando no hay un bebé en la casa, entonces vamos a tener esa mochila según las necesidades de cada persona. En este caso, como enfermeros, pues vamos a tener artículos tal vez que la demás población no va a tener, pero que sin embargo nosotros podemos utilizar para ayudarlos también. Entonces, identificando las necesidades, también si se tienen mascotas, porque también no vamos a dejar a las mascotas ahí. Esa es una navaja multipropósito, tenemos tijeras, tenemos sierra, tenemos unas llaves, tenemos un sacacorchos, tenemos un destapador. Entonces, es importante
que ustedes tengan esta mochila. Aquí tenemos un ejemplo, no debe de ser pesada, y aquí lo que les mencionaba, la linterna, la radio, la cinta adhesiva, el encendedor y las velas, el silbato, la copia de las llaves, una manta térmica que sea ligera, papel higiénico, alguna tela microporosa, una ropa extra, chocolates en barra, cereales en barra, un lapicero, un cuaderno, bolsas resistentes, porque luego hay unas muy delgaditas que tal vez si estamos en una inundación pues no nos van a servir para nada. Guantes quirúrgicos, debemos de tener también guantes estériles, no estériles, un botiquín pequeño que como enfermeros siempre vamos a tener más artículos de los que deberían de ser. Es un ejemplo, a ti te gusta aprender sobre suturas. Sí, he visto mucho sobre los tipos de sutura y todo eso, pero realmente nunca se me ha dado la oportunidad de practicar. Ok, hay mucho material en internet, si te metes a YouTube, e igual yo creo que una vez les mencioné a ustedes que en TikTok también ven muchos videos muy informativos y que les pueden servir, muy interactivos para ustedes, para todos más bien. Entonces en YouTube vienen algunos cursos de suturas y es muy interesante porque te enseñan a practicar. Y entonces como personal de enfermería, ¿qué es lo que sucede? En este botiquín podemos anexar ese tipo de material de sutura. Se me ocurre algún tipo de anestesia, algún torniquete. Entonces en ese botiquín nosotros nos vamos a armar de eso. Agua embotellada, alcohol. Y aquí tenemos algunas especificaciones. Y ya es la una, ya vamos a continuar con la siguiente clase. Bueno, aquí ya es la una. ¿Qué hora es allá? Apenas van a ser las 12. Oh, es verdad. Sí, es que me baso en la hora de Querétaro porque pues la institución está en Querétaro. Entonces, dijiste que te ibas a la una, ¿qué me dijiste? ¿A la 1:40? A las 12:40. Cierto, 12:40. Entonces te quedan 40 minutos. Mm. 5 minutos le vamos a dejar hasta aquí. Todavía vienen más cosas. Mira, vamos a ver como el peso, el tamaño y demás. Lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a dejarle hasta aquí. Y doy 5 minutos y continuamos con la siguiente clase. ¿Ok? Ok.